Entonces, si ustedes ven el programa sale este título, ¿no? Y es el título El estado actual de la patología renal y urinaria en Colombia. Pero yo le quisimos dar quizás un enfoque un poco diferente, sin dejar el título inicial, pero nosotros desde urología o desde el punto de vista de urología en general, o sea, no urólogos, sino de urología en general, ¿qué pudiésemos aportar a todo ese sistema que Luz nos está hablando? Y entonces, lo primero es qué tan importante es o qué tan frecuente es que encontremos síntomas urinarios en la población colombiana. Importantísimo. Único estudio publicado por el grupo aquí en la Fundación Santa Fe, liderado por el doctor Mauricio Plata, y es la prevalencia de los síntomas urinarios en pacientes hombres y mujeres mayores de 18 años. ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo fue identificar esta prevalencia en mayores de 18 años, hombres y mujeres, como mencioné previamente. ¿Qué encontramos? Sorpréndanse, encontramos que es muy frecuente, que cerca de globalmente 84% de la población colombiana mayores de 18 años tiene algún tipo de síntomas. Muchísimo. O sea, casi todos tenemos un tipo de síntomas. Pero de estos síntomas, que pueden ser todos estos, o sea, recordemos que la sintomatología no es solamente tengo dificultad para orinar, sino que hemos de dividirla según el ciclo miccional. Unos son los síntomas durante el almacenamiento de la orina, y esos síntomas son urgencia de ir al baño, no puedo aguantar, tengo que suspender lo que estoy haciendo para ir al baño rápido. Tengo frecuencia de ir al baño, estoy yendo más frecuente de lo que iba antes, se me escapa la orina, me despiertan las ganas de orinar en la noche. Esos son los síntomas del almacenamiento. Y recordemos que durante el almacenamiento estamos, el 99% del día estamos en fase de almacenamiento. Únicamente el 1% es que presentamos el resto de los síntomas. Un chorro que es débil, un chorro que es intermitente, no sale continuo, sino que se corta, empieza, se corta, empieza. Necesitamos pujar para empezar, para mantener o para finalizar la micción. Esos son los síntomas del vaciado de la orina. Y en función de los síntomas, nosotros ya pensamos en el órgano que puede estar comprometido. O bien es la vejiga o bien es el tracto urinario de salida. Urinario de salida en hombres, inmediatamente pensamos en próstata, pero ¿quiere decir que las mujeres no pueden tener síntomas de vaciado? Claro que sí, porque también pueden tener o algún grado de obstrucción durante la uretra, o puede ser que la bomba, la vejiga, no se contraiga con la fuerza que regularmente se contrae. Y si no se contrae con fuerza, el chorro es bajo, puede ser intermitente, necesita empujar. Entonces, hemos de pensar un poco más allá. Y esto nos pasa a muchos de los urólogos. Más o menos la tamsulosina, lo que no cura la tamsulosina, eso es una leucemia o eso es una vaina por ahí bien rara. Pero hemos de discriminar qué es el órgano que está siendo afectado. ¿De acuerdo? Y en ese orden de ideas, estos son los síntomas que más nos afectan a la población colombiana. Y si ustedes se fijan, esa afectación no es otra cosa que, pucha, ya salió, pero se quedó. No es otra cosa que la sintomatología del llenado. Frecuencia, urgencia, nocturia. Nocturia no es el hecho que yo estoy dormido y resulta que tengo el vecino que llega entre las 12 y la 1 y entonces yo me despierto y voy al baño a orinar. Entonces me levanté una vez en la noche. No, es aquel síntoma que se presenta cuando nos despiertan aquellas ganas de orinar, ¿de acuerdo? Entonces, esta sintomatología no solamente es la que más presentamos en Colombia, sino que además es quizás la que más nos afecta la calidad de vida. Y en ese orden de ideas, también tenemos una probabilidad de desarrollar una vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva es aquella vejiga que no se comporta de una manera normal. Entonces, el síntoma cardinal es la urgencia. Yo tengo que ir rápido al baño. Yo soy el paciente que me conozco los baños de todo Bogotá. Sé dónde pago, sé dónde no pago. Yo soy el que llega a una reunión y antes de saludar a la gente, ubico el baño, me siento tranquilo, ya voy y saludo a la gente. Me pasa, seguramente algunos de ustedes también. Y resulta que en la población mundial, la prevalencia de esa vejiga hiperactiva es del 16%, que encontraron en el estudio que aquí en Colombia 1 de cada 3 pacientes mayores de 18 años, personas mayores de 18 años, tenemos síntomas de vejiga hiperactiva. O sea, es casi el doble de lo que nos reporta la literatura mundial. Hay que tenerlo en mente. Y hay que tenerlo en mente porque este tipo de sintomatología
Entonces ya hablamos de la frecuencia, de la importancia, de qué tan frecuente es, pero la importancia en realidad de todo este tipo de sintomatología es que puede desencadenar alguna afectación en el tracto urinario superior. Es decir, esa disfunción miccional que esas patologías pueden generar nos pueden llevar a tener una uropatía obstructiva. Y la obstrucción no es otra cosa, o la uropatía obstructiva no es otra cosa que un obstáculo que puede ser o bien mecánico, un cálculo, la próstata como tal, o funcional, cuando no hay una adecuada relajación de los músculos del piso pélvico. Por ejemplo, acuérdense que para orinar necesitamos que se contraiga la vejiga, pero también que se relaje el esfínter o los músculos del piso pélvico. Y cuando esto no funciona de una manera adecuada, puede generar repercusiones atrás. Una manguera. Si yo tapo la manguera aquí, todo lo que está atrás se ve afectado. Igual sucede con el tracto urinario superior. Y todo esto lo que nos puede desencadenar o nos puede llevar es a una nefropatía obstructiva. Es decir, cuando ya tenemos una obstrucción y es tanta la repercusión, nos puede afectar, generar la hidronefrosis, que no es otra cosa que la dilatación de la pelvis renal y los cálices, provocando a la larga, si la dejamos de esa manera, una insuficiencia renal. Y esta causa de la obstrucción, pues pueden ser todas estas, o puede ser congénita, adquirida según el tiempo, aguda, los cálculos, por ejemplo, los cálculos renales nos pueden provocar una uropatía obstructiva aguda con toda la sintomatología que ya la sabemos y que la vamos a desglosar en un ratito. El grado, si es parcial o completa, porque algunos cálculos a nivel ureteral no nos duelen tanto como los otros, porque hay unos que obstruyen o no. Acuérdense que el cálculo duele no por el hecho de tener el cálculo, sino por la dilatación que provoca, por la repercusión de esa hidronefrosis que provoca ese pequeño cálculo, o sea, o bien parcial o bien completa. Y si el nivel es superior, vejiga para arriba, o si es inferior, vejiga para abajo. Esta, pues no es otra cosa que la representación gráfica de cómo un crecimiento prostático a la larga nos puede llevar a tener una alteración de la función renal. Entonces, uy, qué bien. Bueno, próstata, vejiga, uréteres, riñón. Esto es normal, pero resulta que cuando esa próstata va creciendo, se nos va agrandando o se nos va engrosando la vejiga, y ese engrosamiento de la vejiga a la larga puede repercutir en unas presiones no adecuadas dentro de la vejiga, generando una hidronefrosis o una ureterohidronefrosis. Ureterohidronefrosis que puede ir empeorando hasta tenerlo de esta manera. Y esa ureterohidronefrosis es algo que no puede pasar. O sea, hoy en día no puede ser que tengamos un paciente que tengamos una insuficiencia renal secundaria, un crecimiento prostático. Y esto muchas veces somos nosotros quienes debemos prevenir todo esto. ¿Cómo? Educación, y los que somos médicos seguramente evaluación. O sea, ese paciente quien quizás nos refiere a algún tipo de sintomatología que ya lo revisaremos, pues hemos de sospechar que esto puede estar sucediendo. ¿Para qué? Para evitar precisamente que tengamos estas repercusiones patológicas y que también van a generar esa repercusión funcional. Esta es la hidronefrosis. Entonces, arriba lo que tenemos es un riñón normal sin hidronefrosis, y mire lo que puede generar esa obstrucción. Y la hidronefrosis puede ser o muy leve o progresar hasta grados más elevados que generen una alteración de la función renal. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Manifestaciones que normalmente dice, a mí ya no me queda la ropa. Los que están aquí en nefrología, pues, ¿qué les voy a contar? Que se saben esto completo. Edema de los miembros inferiores, empiezan a tener dolores de cabeza, no quieren comer absolutamente nada, están débiles. Esto es por una elevación de la creatinina. Y los signos son exactamente la masa abdominal, el edema de los miembros inferiores, pueden progresar incluso hasta la hipertensión arterial. Signos y síntomas que necesitamos nosotros para sospechar ese paciente. Desde el punto de vista de la obstrucción aguda, estos son los cambios que se provocan en los riñones dependiendo de la fase que tengamos. Un cálculo, un paciente con un cálculo, un cólico nefrítico, es un paciente que tiene esta repercusión. Inicialmente hay un aumento de la presión ureteral con un aumento del flujo sanguíneo, por eso es que duele tanto. Acuérdense que si tenemos más flujo sanguíneo, más orina, y si está tapado, hay más orina, va a generar más dolor. Después de un rato, la presión ureteral aumenta mucho más, genera aún más dolor, pero ya empieza a haber una disminución del flujo sanguíneo, y ya cuando tenemos en fase 3 es cuando se alivia un poco el dolor,
pero además empieza a disminuirse de una manera progresiva la función renal. Y si eso no lo resolvemos, ese riñón sufre. Y ese riñón sufre hasta tener una pérdida completa de su función, precisamente por una disminución del flujo renal. No puede suceder. Esto hoy en día no nos puede suceder. Esto es gráficamente lo que sucede. Siguiente, porfa. Esto no funciona muy bien. Ya, esto es gráficamente lo que funciona, lo que sucede, y en términos de las horas, en las primeras 2 horas es que está la fase aguda, es decir, aumento del flujo sanguíneo y aumento de la presión ureteral. Después hay un aumento de la presión ureteral disminuyendo el flujo sanguíneo, y después de las 6 horas es que empiezan a tener las repercusiones. Afortunadamente, el cálculo renal o las obstrucciones agudas del riñón nos da tiempo para resolverlo. Cuando hablo tiempo para resolverlo, hablo de que no tengan repercusiones sobre la función de esa unidad renal. Y eso son más o menos 40 días. O sea, inmediatamente, pues porque el paciente lo está sufriendo, tiene mucho dolor, pero nos da tiempo para programar una eventual desobstrucción, llámese como sea, o tumores, o cálculos, o compresiones extrínsecas, lo que sea, para ir resolviendo, o simplemente colocando un catéter WJ para derivar esa orina. Pero no es solamente esto lo que puede funcionar, lo que puede suceder. Y algo que tenemos que tener en mente es que pacientes con alguna alteración neurológica son pacientes quienes tienen alteraciones funcionales, sobre todo del tracto urinario inferior. Hay un concepto y es básicamente general, que vejiga hiperactiva ya no lo llamamos así, o muchas veces no lo llamamos, sino que a todos le metemos el dato que es vejiga neurógena o vejiga neurogénica. Entonces, para hablar de vejiga neurógena o vejiga neurogénica, necesitamos una condición neurológica que esté explicando esa alteración funcional. Si yo tengo síntomas de vejiga hiperactiva, entonces me llamo vejiga neurógena. No, yo aparentemente estoy bien neurológicamente, no me llamo vejiga neurogénica, me llamo vejiga hiperactiva idiopática. Y la razón es porque las vejigas neurógenas, las presiones que maneja dentro de la vejiga son completamente diferentes a las del idiopático. Recuerden que la orina o los líquidos en general van de un sitio de X presión a un sitio de menos presión. Por lo tanto, si en la vejiga tengo mucha presión, esa orina que se produce arriba en el riñón, pues no está bajando. O hay tanta presión dentro de la vejiga que refluye, y ese reflujo es el que causa la alteración a la larga de la función renal. ¿Por qué lo llamamos vejigas neurógenas? Porque esas presiones pues, son pacientes que están en riesgo de desarrollar alteraciones de la función renal, por lo tanto los encasillamos de una manera diferente. Y las condiciones que más frecuentemente, los pacientes quienes están más en peligro son pacientes con lesión medular, específicamente torácicas o cervicales, las sacras o las lumbares, son lesiones que rara vez nos van a provocar esas alteraciones. Pacientes con defectos del tubo neural, mielomeningoceles específicamente, son pacientes quienes manejan unas presiones increíbles que nos llegan a alterar la función renal. Y metí aquí la esclerosis múltiple porque esta, por ejemplo, es una patología que es muy frecuente. Recordemos que Colombia es uno de los países que están se me olvida ahorita la determinación, pero es uno de los países de más prevalencia a nivel mundial en términos de población. Creemos que no, pero es muy frecuente verlo, pero sobre todo porque esta es la alteración de la función renal que observamos en este tipo de pacientes. Y miren ustedes específicamente que en la casilla de la esclerosis múltiple va subiendo. No lo desestimemos. Acordémonos que la esclerosis múltiple puede ser multianatómica, o sea, no solamente son lesiones lumbares o sacras, que aquí eventualmente no hay problema, sino que podemos tener lesiones torácicas o cervicales que se ven con mucha frecuencia y que nos van a provocar a tener un paciente con lesiones renales eventualmente. Esto es algo de ciclo miccional únicamente. Recordemos que toda la sensación se provoca cuando la vejiga se está llenando, que genera entonces por vías aferentes esa estimulación a nivel cerebral, y a nivel cerebral exactamente en los ganglios basales, y después pasa a la corteza. La corteza lo que nos va a decir es sensación. O sea, estoy en un momento socialmente aceptable como para poder orinar, eso lo hace la corteza frontal. Cuando dice que no, o cuando nos dice que sí,
eventualmente la decisión que la toma la corteza frontal regresa y baja efectivamente a la vejiga decidiendo o diciendo ya es momento de orinar y se vacía completamente la vejiga. ¿Ok? Entonces, todo esto lo que nos dice es que necesitamos tener una adecuada coordinación y función del centro autónomo, simpático y parasimpático, pero superior también. Y obviamente también aquí hay una influencia de la musculatura pélvica, que esto ya es somático, y esto es por el nervio pudendo. Entonces necesitamos una adecuada coordinación neurológica para que esto funcione bien. Si hay alguna alteración neurológica, empezamos a tener desastres que repercuten sobre la función vesical. Afortunadamente, hoy en día lo que vemos es menos a lo que veíamos antes. Y nos vamos a 1977, donde el 50% de las muertes eran secundarias a la falla renal. En ese momento seguramente no teníamos diálisis y por lo tanto los pacientes fallecían mucho más rápido. Hoy en día, esos números han bajado gracias a qué? Gracias a los tratamientos que tenemos. Tratamiento número 1, cateterismo limpio intermitente. Ese es el que nos salva la vida seguramente de los pacientes. ¿Por qué? Porque ese es el que nos va a provocar que esa vejiga esté funcionando a bajas presiones. Ayudado también de ¿qué? De anticolinérgicos, medicamentos, o de hoy en día de toxina botulínica también, pero sobre todo estando chequeando de una manera regular a través de un estudio urodinamico cómo están esas presiones. Porque si yo le doy, por ejemplo, yo tengo un paciente con cateterismo intermitente y además tengo toxina botulínica, y si yo no lo reviso pronto, es posible que esas presiones continúen iguales. Y si continúan iguales, aquí no estamos haciendo nada. Por lo tanto, ese paciente que yo le doy un tratamiento, tengo que hacer un estudio urodinamico pronto para ver que esas presiones estén menores. Si no están menores, tengo que reinyectarlo o ponerle más dosis o quizás ponerle una toxina botulínica diferente. O a lo mejor optar por una terapia más agresiva, una ampliación vesical. Necesitamos manejar presiones vesicales bajas, ¿ok? Esto, ¿por qué? Porque, y esto no lo digo yo, estos son las guías en general, porque el objetivo fundamental de un paciente con alteraciones vesicales, neurógenos hablo, es preservar la función del tracto urinario superior. Objetivo número 1, que este paciente no sufra de una insuficiencia renal eventualmente. ¿Y cómo hacemos nosotros? Esto no tienen ustedes que saberlo, solamente estos son lo que nosotros estamos determinando durante el estudio urodinamico, que maneje presiones, si ustedes se dan cuenta, no es otra cosa que presiones, que maneje presiones que sean adecuadas, que vacíe de alguna manera completa o adecuadamente, y es aquí lo que me refiero con el residuo posmiccional. Residuos elevados son residuos que eventualmente nos van a poner en peligro. Entonces, si ustedes se fijan, el cateterismo intermitente nos sirve para que tengamos unas vejigas de bajas presiones, pero también para que no tengamos residuo. O sea que por donde lo miren, nos está provocando una adecuada función vesical que va a repercutir sobre la función renal. El reflujo vesicureteral, en donde lo vamos a ver únicamente durante el estudio video urodinamia. O sea, hacemos la urodinamia, pero estamos instilando con medio de contraste y estamos tomando radiografías durante todo el proceso para ver si hay reflujo. ¿Por qué? Porque pone en peligro la vida de los riñones. O la disinergia vesicoesfinteriana, que no es otra cosa que la falta de coordinación entre la vejiga y la musculatura pélvica. De tal manera que estas son las recomendaciones globales que nos dan. Son pacientes quienes están en riesgo, son pacientes que los estamos o lo tenemos que estar viendo de una manera regular con ecografía. En aquellos pacientes de alto riesgo o que pueden estar a alto riesgo, lesionados medulares con lesiones torácicas o lesiones cervicales, los pacientes con mielomeningocele o con algún defecto del tubo neural, esclerosis múltiple, dependiendo de dónde tenga la esclerosis, enfermedad de Parkinson en general, todos los pacientes neurológicos son pacientes que debiésemos estar haciendo estos seguimientos funcionales de una manera regular. Y toda esta información es importante porque muchas veces a nosotros no nos llega o no alcanzamos a determinar ese paciente. Pero si tenemos todo esto educado, sí que podemos identificar al paciente que eventualmente pueda estar en riesgo y a lo mejor actuar de una manera temprana. ¿Para qué? Para evitar que esos riñones a la larga vayan a sufrir. No es posible que hoy en día tengamos insuficiencia renal secundario a algún proceso o alguna alteración
funcional o anatómica del tracto urinario. Esa es la contribución desde el punto de vista de urología que podemos tener. Muchas gracias. La siguiente parte de esta charla introductoria la voy a dar yo. Pues como me presenté, mi nombre es Luz Ruiz, yo soy enfermera de profesión, soy especialista en nefrología y urología, compañera pues de ustedes, y adicional a eso tengo maestría en educación. La intención de que dos personas del área de urología estemos acá es demostrarles y abrirle a todas las personas ese ámbito importante, y es que la falla renal no solamente involucra un aspecto del riñón, sino que somos un grupo de personas trabajando por él. Y mi charla es, digamos que, contributoria a la que acaba de decir el doctor Azuero, pero antes de ello quiero comentarles a ustedes y a todas las personas que posiblemente nos estén viendo en este momento, y es que en Colombia y en el mundo existe un mes dedicado a la contribución de la prevención de la enfermedad en los hombres. Ese mes está conmemorado en el mes de noviembre, y lo que hacemos todas las personas que trabajamos en las áreas de la salud es visualizar todas las enfermedades que puedan afectar al hombre y cómo nosotros podemos contribuir a ello. En la Fundación Santa Fe, ese momento se llama modo mostacho, en relación a toda la historia que contribuye a ese proceso. Se determina con una cinta azul porque la patología más trascendente para nosotros es el cáncer de próstata, pero aún así no deja de ser menos importante. El modo mostacho tiene adicional a todo el tema de prevención y todo lo que nosotros podamos hacer para los seres humanos, tiene una contribución muy importante, y es que es la forma en la cual se recaudan fondos en el mundo para hacer estudios sobre la prevención del cáncer de próstata en los hombres y cualquier enfermedad prevenible en el hombre, que pueden ser de patología benigna o de patología maligna, no solamente de la próstata, sino de cualquier órgano. Nosotros en la Fundación Santa Fe esta semana tenemos un stand al cual los invitamos a participar cuando salgan de acá, en el primer piso por la entrada de la séptima, para que ustedes también nos permitan contribuirle al mundo, a decirles que bienvenidos a conmemorar el mes de la salud masculina en noviembre. Mi charla es hablarles sobre cuál es el papel de la urología y los medios diagnósticos con respecto a la falla renal. Y para iniciar, pues voy a decirles que la relación estrecha que existe entre la nefrología y la urología es que el riñón y el sistema excretor se complementan activamente, que eso hace que los pacientes con cualquier patología renal tengan la necesidad de visitar a las dos especialidades. Hay una contribución científica que está desde el 2018 y que tiene una actualización en el 2022, en donde dice que la prevalencia de la infección renal también está asociada a enfermedades agudas provenientes del tracto urinario. Los fenómenos relacionados con la insuficiencia renal aguda, que son de origen urológico, tienen una característica particular, y es que son reversibles. Por eso tienen hoy a dos personas de la unidad de urología aquí, hablándoles y queriendo demostrarle no solamente a ustedes, sino a los pacientes, que al urólogo hay que visitarlo constantemente, como van al médico internista, al odontólogo o a cualquier especialista. Nosotros también somos una especialidad a la cual se debe visitar permanentemente, y que al desarrollar cualquier patología, esas patologías pueden ser reversibles, y que adicional a eso, si se definen precozmente, se pueden corregir y evitar llegar a una falla renal aguda. Hay algo importante, y es que todos los fenómenos relacionados con las enfermedades renales agudas que terminan siendo crónicas a futuro están relacionados específicamente con malformaciones congénitas, y la prevalencia de estas malformaciones congénitas no detectadas desde el periodo prenatal es un índice muy grande. Las últimas estadísticas dicen que de 3 a 6 niños por 1000 nacidos vivos, de 34 al 59% tienen alguna enfermedad renal crónica, que se pudo haber detectado en un 31% de los casos como enfermedad terminal, y que se puede diagnosticar del 20 al 30% desde el momento prenatal. Eso quiere decir que nosotros desde el área de enfermería no empezamos a prevenir las enfermedades del tracto urinario cuando el hombre es adulto y lo mandamos al urólogo, o cuando la mujer es adulta y va al urólogo posterior de ir al ginecólogo, sino que desde el momento de la infancia y desde el momento prenatal tenemos una actividad importante como enfermeros para prevenir cualquier alteración a futuro con el tracto urinario.
Esas lesiones que pueden ser crónicas o renales a futuro tienen una característica particular y es que el tracto urinario es un tracto amable y eso hace que sus patologías sean de progresión lenta y muy sutil. Eso quiere decir que son progresivas a largo plazo y su daño es inminente porque han venido teniendo un deterioro progresivo. Para eso hay aspectos importantes que tratar y es que el riñón no solamente depende de él o el tracto urinario no solo depende de él, sino que está obligatoriamente unido a otros órganos o a otras partes importantes como es la parte neurológica, la parte endocrina y la parte metabólica para poder responder a toda la actividad que él hace, digamos que en la función de un ser humano. Nosotros cuando realizamos la campaña de Modo Mostacho, le mostramos a las personas que la prevención de todas las enfermedades del tracto urinario no solo comprometen visitar al urólogo y hacerse el tacto rectal, sino que les damos educación y les mostramos que necesitamos tener una buena nutrición, unos buenos niveles endocrinos y que necesitamos manejar un muy buen nivel en nuestro sistema nervioso. Por eso cuando el doctor hacía la introducción, les hablaba mucho de las patologías neurológicas y la afectación que a futuro ellas causan. Porque lo que nosotros vemos es que las personas, si me duele la cabeza, voy al neurólogo. Si me duele el corazón, voy al cardiólogo. Si me duelen los pulmones, voy al neumólogo. Y la idea de toda esta charla y de todo este trabajo que nosotros estamos haciendo acá es mostrarles que un solo cuerpo son varios órganos y que al final somos un equipo de trabajo y un equipo de salud buscando mejorar no solamente la persona, sino también a la familia, porque las enfermedades neurológicas generan una afectación no solamente en la persona, sino en sus cuidadores. Dentro de los trastornos más comunes en neurología, digamos que los clasificaron en fenómenos mecánicos, adquiridos mecánicos, metabólicos y neurológicos. Eso es una actualización que hizo la Sociedad Colombiana de Urología para medir el impacto de este tipo de enfermedades. Cuando nosotros hablamos de alteraciones neurológicas desde la infancia o en el momento prenatal, la primera y más importante que tal vez resalta el trabajo que nosotras en la unidad de urología hacemos es la patología de espina bífida. Es una patología de alteración congénita del nacimiento que genera alteraciones neurológicas desde el momento del nacimiento y que se va evaluando paulatinamente todos los efectos que puede tener en un niño. Por esa razón, nosotras en la unidad de urología manejamos hombres, mujeres y niños y hacemos medios diagnósticos específicos para ellos. El daño miccional o en la dinámica miccional puede generar un deterioro progresivo no solamente del tracto urinario, sino del riñón. Y ese daño del tracto urinario inferior que puede generar un daño renal, a futuro generará un paciente con una enfermedad renal crónica que se pudo haber definido desde la infancia y se pudo haber manejado. Esa es la razón por la cual el doctor les hablaba de una técnica importante de la cual nosotros hacemos parte como enfermeros y es el cateterismo intermitente limpio. Es la primera actividad como enfermería que nosotras hacemos para las madres y los niños en programas de educación sobre cómo se hace ese cateterismo, cuáles son las mejores formas y adicional a eso hacemos un trabajo importante con respecto al asegurador para asegurarle que tenga los insumos necesarios, porque a veces nos dedicamos a buscar la enfermedad, a encontrar la solución, pero nos olvidamos de cómo ayudar al paciente en el proceso para el resto de su vida. Dentro de las alteraciones congénitas mecánicas están todas las alteraciones por las cuales el riñón o cualquier parte del tracto urinario puedan nacer enfermo, que son los riñones poliquísticos, la hidronefrosis que puede ser bilateral o unilateral, y dentro de los fenómenos adquiridos están los pacientes que tienen residuos postmiccionales elevados, radicados específicamente en malos hábitos miccionales. La segunda tarea de una enfermera en clínicas urológicas es hacer educación sobre los buenos hábitos miccionales. Nosotras las mujeres somos digamos que dentro de la comunidad o dentro de la sociedad, personas que no tenemos unos buenos hábitos miccionales, nosotras no sabemos cada cuánto se debe ir al baño y posponemos una actividad que nadie se imagina que a futuro podría generar tantos daños en el tracto urinario y hasta una enfermedad renal crónica. Y implicaciones hasta en su propia vida o en su calidad de vida, porque es la primera razón por la cual las mujeres visitan al urólogo o al ginecólogo con incontinencia urinaria de esfuerzo. La siguiente tarea que nosotras hacemos es evaluar cuáles son los malos hábitos de defecación y la gran comunicación que tiene el tracto urinario y todo su componente
con la parte rectal. Yo les voy a hablar más adelante del medio diagnóstico que se utiliza en urología, que nos lo piden desde todas las especialidades y que tiene que ver mucho con la parte de la defecación. Todos los procesos miccionales están derivados y están asociados a unas respuestas, como se los dijo el doctor, simpáticas, pero también parasimpáticas, de cosas que nosotros podemos manejar y otras cosas que no. Y dentro de eso están los hábitos miccionales y los hábitos de defecación desde la infancia, como cuando la mamá visita al pediatra y le dice que tiene dificultades para que su bebé desde el momento del nacimiento tenga un buen proceso de defecación. Y el último es la educación en enfermería que nosotras hacemos continuamente con respecto a cualquier alteración en el tracto urinario. Hay un sinnúmero de tareas que se requieren durante la dinámica miccional y ese número de situaciones están asociadas a los estímulos miccionales en el día, que para eso se le enseña a los pacientes a manejar un diario miccional y se les pregunta cuál es su proceso de micción, cuánto tiempo dura, cómo se maneja, si su proceso de micción es muchísimo mejor en el día que en la noche y muchas veces uno ni siquiera se da cuenta de eso hasta cuando el señor viene con la señora y es la señora la que dice que el señor no deja dormir porque se levantó toda la noche a hacer chichi. Y es un hábito miccional mal adquirido desde la infancia. La capacidad de contención del volumen miccional que se mide a través de un PAD test y que se utiliza para los pacientes que presentan alteraciones como incontinencia, la capacidad inhibitoria del flujo miccional es inhibir o trabajar en la capacidad que los pacientes tienen para retener el chorro o sostenerlo en el momento en el que sea necesario, los volúmenes miccionales en lo que nosotras somos unas pésimas trabajadoras porque nuestro volumen miccional siempre va a ser un volumen grande porque nosotras vamos al baño muy pocas veces durante el día. Y adicional a eso, la relación de la sensación de flujo y plenitud. Hay muchas personas y creo que ninguno de ustedes o los que me están viendo o me están escuchando acá se han preguntado si realmente cuando van al baño, al finalizar su procedimiento de micción, tienen sensación de plenitud. Eso también hace parte de la calidad de vida y eso también hace parte de unos buenos hábitos miccionales. Como el doctor se los dijo, nosotros tenemos órganos específicos que cumplen tareas específicas y que están derivados de receptores propios simpáticos y parasimpáticos y que sus acciones son en dos cosas importantes. En la contracción del músculo detrusor, que es el encargado de mantener los volúmenes urinarios, y en la relajación del músculo pudendo, que es el encargado de sostener la vejiga cuando está completamente llena. Hay un medio diagnóstico utilizado en urología, que es el que yo vengo a presentarles para hacerlo común para ustedes y para todas las personas que me están viendo. Se llama urodinamia. Y el trabajo de la urodinamia es reproducir el proceso miccional. Para nosotros es común que nos manden un cuadro hemático, un parcial de orina, y para la gente cuando va al médico ya sabe, el cuadro hemático es en sangre, el parcial de orina es chichi, pero muy pocas personas conocen el medio diagnóstico que utilizan los ginecólogos, los neurólogos, los urólogos y hasta los nefrólogos para determinar actividades importantes cuando sus pacientes tienen alguna enfermedad. La urodinamia tiene varias características y es que al reproducir el proceso miccional dentro de sus fases, que son tres, que es la uroflujometría, la cistometría y la presión flujo, evalúa la fase de llenado de la vejiga y evalúa la fase de vaciado de la vejiga. Si nosotros hablamos de un paciente con falla renal, todos los pacientes que van a ir a trasplante o que han sido trasplantados, después de un largo tiempo de no utilizar ese órgano conocido como la vejiga, a ellos se les pide este examen. Y nosotros entramos a hacer una labor importante y es decirle al nefrólogo, su paciente tiene esta capacidad vesical, su respuesta a volúmenes es esta, porque si ese órgano de la vejiga no actúa en concordancia con todo lo que necesita el tracto urinario, muy seguramente va a ser un riñón que esperamos mucho tiempo y lo vamos a dañar si existe reflujo ureterovesical. La urodinamia, como se los dije, es una prueba diagnóstica que se utiliza para evaluar el procedimiento y en la función específica de la vejiga y de la uretra. Nosotros en urología y para los hombres también la utilizamos para medir la capacidad con respecto al funcionamiento de la próstata, que es como los hombres lo llaman cuando van a la consulta y saben que tienen una urodinamia. Ella me va a decir si está tapado o no, si necesita un procedimiento adicional, pero realmente su función es
mostrar la funcionalidad de la vejiga y mostrar la funcionalidad de la uretra. Dentro de las cosas importantes o las indicaciones por las cuales se envía la urodinamia son para síntomas del tracto urinario inferior, que comprende toda la patología asociada a los hombres obstruidos, las enfermedades neurológicas desde la espina bífida hasta la esclerosis múltiple, que el doctor les hablaba que tenía una alta prevalencia en Colombia. Nosotros podemos tener alteraciones neurológicas después de un trauma, después de un accidente o después de una caída de una altura grande, y eso también puede generar alteraciones en el proceso miccional. Los pacientes con falla renal, porque les digo, es un estudio que se hace pre o post trasplante. Y lo más importante de mi charla es decirles que el rol de enfermería dentro de un proceso es que hacemos parte de un equipo de trabajo de personas que siempre busca mejorar, pues digamos que mejorar el proceso miccional. Todo lo que se logra dentro del proceso de enfermería no se lograría si no tuviéramos un equipo de trabajo y personas que nos acompañaran en el proceso. El doctor se los decía, yo hago la evaluación, yo le digo al paciente qué hay que hacer, pero yo tengo mi enfermera que es la encargada de educarlo y hacer que a futuro ese paciente tenga realmente un buen tratamiento. Dentro de las actividades que nosotras hacemos como enfermeras de clínicas urológicas es una valoración y una anamnesis inicial sobre las alteraciones del tracto urinario y por qué el paciente requiere un tratamiento en urología o en este caso la urodinamia. Se reconocen las necesidades del paciente porque todos los pacientes no son iguales y todas las urodinamias no se realizan de la misma manera. Se desarrollan habilidades o competencias con respecto al tracto urinario y hacemos evaluación de educación de hábitos miccionales para fortalecer las estrategias de autocuidado que al final serán lo que llevarán a un buen desarrollo y a que el paciente no llegue a una falla renal aguda. Dentro de los estudios adicionales que se pueden utilizar y que nosotros conocemos comúnmente está la gamografía, que es la que nos permite evaluar las alteraciones del parénquima, y el renograma, que nos permite mirar la filtración glomerular, que a futuro es lo que ustedes más van a utilizar dentro de los pacientes que tengan enfermedad renal crónica. Muchas gracias.